En este video estaremos viendo cómo es el Hotel Grand Oasis Sands y su vecino, el Grand Oasis Palm. Repasaremos desde las habitaciones, pasando por sus comidas y hasta su piscina y playa. Los invitamos a verlo completo para tener la mejor reseña. Hay que tener en cuenta que el hotel que era solo Grand Oasis ahora pasó a llamarse Grand Oasis Palm, y el que era Grand Oasis Palm ahora es el Grand Oasis Sands. Una vez que llegamos al hotel, pudimos dejar nuestras maletas y empezar a disfrutar de las instalaciones hasta las 15 horas, que era el supuesto horario de entrega de las habitaciones. A las 3 de la tarde se comienza a armar fila en la recepción, ya que estaban atrasados. Ellos mismos informan que por favor aguarden en recepción, que comenzarán a llamar por habitación para entregar las tarjetas de ingreso. Las personas que atendían en la recepción nos parecieron pocas, solo 3. Aproximadamente 15:30 comenzaron a llamar y se realizó el ingreso a las habitaciones. Los ascensores a esta hora estaban colapsados, haciendo que todo se demore un poco más. Llegamos a la habitación y lo primero que vemos son los grandes pasillos con cientos de habitaciones por piso. En nuestro caso la elección era de una cama doble king y estaba ubicada en el último piso, por lo que tenía unas vistas muy lindas del mar. Algo a tener en cuenta es que en la ducha del baño hay un gran vidrio que da a la habitación, por lo que si no tenés confianza con la persona que compartís, puede ser algo incómodo. Dentro del armario hay una caja fuerte y también una plancha con su respectiva tabla. Además, en el frigobar, que renuevan cada 2 días, podés encontrar gaseosas, agua y cerveza, todo incluido en el precio. También podemos encontrar una cafetera. En el baño, además, podemos encontrar diferentes amenities, desde los clásicos shampoo y jabones hasta costurero y kit de afeitado. El Grand Oasis Sands tiene una piscina increíble, muy grande y dedicada más a los adultos, aunque está permitida que haya niños. Esta piscina es exclusiva para huéspedes del Grand Oasis Sands, aunque nos pareció que no había nadie que controle esto y se pasa de hotel a hotel sin ningún problema. Tiene un sector que es más bajo, en donde también hay reposeras dentro del agua y otro más profundo para poder nadar. Además, alrededor de toda la piscina está lleno de camastros, aproximadamente unos 40. Si no vas temprano en la mañana a reservarlos, es muy difícil encontrar uno libre. Aquí, aunque suele haber música y mucha gente, se respira más tranquilidad que en la piscina de al lado, la del Grand Oasis Palm, que es más dedicada a las familias con niños. Además, esta piscina cuenta con una barra de tragos adentro, por lo que es muy cómodo, ya que es para tomar algo, no hace falta salir. La otra piscina, como decíamos, está más dirigida a las familias con niños, ya que cuenta con varios juegos y hay música en un volumen muy alto. Además, aquí se hacen la mayoría de las actividades en la tarde. Esta piscina también cuenta con una barra alejada del sector de niños. Este sector es bastante más pequeño y no suele haber mucho lugar para estar en las reposeras. La playa de los hoteles Grand Oasis es sin dudas uno de los puntos fuertes.
En esta zona, si vemos en las estadísticas, el 99% del tiempo no hay sargazo y eso es algo muy importante para ciertas épocas del año, en donde hay mucho en toda la costa de Cancún y Playa del Carmen. Lo que podemos ver en el mar es pasto marino, que es mucho menos molesto e invasivo que el sargazo. Eso lo podemos encontrar prácticamente en cualquier playa del Caribe. Del sector del Gran Oasis Sands también podemos encontrar un sector con camastros exclusivos en donde entran 2 personas. Estos tienen un costo de 500 pesos mexicanos por día. Además hay una barra de tragos exclusiva y una pequeña piscina. Aquí solo pueden entrar adultos. La playa es muy amplia y está llena de reposeras. Además hay hamacas dentro del agua para relajarse. En cuanto a la playa del Hotel Hermano de Aldado, es prácticamente igual. En ambas se destaca el muelle que las divide, ideal para sacarse unas fotos con el mar de fondo. Si hay algo para destacar es la cantidad de restaurantes que tiene este hotel, especialmente para los que están alojados en el sector Sands, ya que hay algunos exclusivos para estos huéspedes. Si quieren ver cuáles son los restaurantes de este hotel, los invitamos a ingresar al link que figura en la descripción del video, en donde hacemos una reseña de todos los lugares en donde podés comer y también podrás ver el menú de cada uno. Aquí les diremos que sentimos que es el punto flojo del hotel, especialmente en los sectores de buffet, ya que la variedad era muy poca y la calidad era de media a muy baja en algunos casos. En cambio, nuestra experiencia en restaurantes a la carta fue muy buena. El único problema eran las reservas. Había que hacerlas a las 16 horas frente a la puerta de ese restaurante y los lugares eran realmente muy limitados. Ya desde las 15:30 había gente haciendo filas y era muy complicado conseguir lugar. Ahora vamos a ir a lo que nosotros consideramos el mejor lugar del hotel. Tensoria es el sector exclusivo de adultos. Este espacio es mucho más tranquilo que el resto del hotel, hay camastros disponibles de manera gratuita y varias pequeñas piscinas, inclusive podés encontrar jacuzzis para disfrutar. Este espacio cuenta con su propia barra de tragos y aquí nunca vas a hacer fila ya que hay muy poca gente. En general, el entretenimiento nocturno nos pareció bastante flojo, los shows no tienen una gran calidad en general. Lo que más nos gustó fue el Sport Bar, en donde hay lindo ambiente y se puede jugar a diferentes juegos en familia. Con respecto al entretenimiento durante el día, hay que tener en cuenta que todas las actividades se realizan en el Gran Oasis Palp y no en el Sands, por lo que si te alojas en este último y quieres disfrutar de estas actividades, tendrás que ir al hotel de al lado. En general, tanto el Gran Oasis Sands como el Gran Oasis Palm son buenos hoteles. Por el precio que uno paga, no se va a buscar lujos, aunque de todos modos en algunos lugares, como algunos restaurantes a la carta, los podés encontrar. Esperemos que les haya gustado el video, los invitamos a suscribirse al canal y darle me gusta.